El bloqueo norteamericano contra Cuba es una política que viene establecida por el gobierno de los Estados Unidos desde el 7 de febrero de 1962. Teóricamente desde esa fecha, aunque desde mucho antes, justo en los primeros días de la revolución, ya el gobierno norteamericano empieza a tomar toda una serie de acciones económicas, políticas y militares contra la revolución cubana. ¿Por qué nosotros decimos bloqueo y no embargo? Bueno, es que precisamente el bloqueo, los norteamericanos dicen que no es un bloqueo porque un bloqueo es un acto de guerra. Y nosotros precisamente decimos que es un bloqueo porque es parte de la guerra económica de los Estados Unidos contra Cuba, es parte de las acciones que Estados Unidos lleva a cabo para tratar de derrocar a la revolución cubana, y por eso es bloqueo. Embargo también fuera si las empresas norteamericanas pues no se les permitiera quizás negociar con Cuba, pero el bloqueo tiene un carácter transnacional. No solo son las empresas norteamericanas, sino también las empresas de otros países que son obligadas a cumplir esa legislación norteamericana, impidiéndoles que puedan negociar y comerciar libremente con nuestro país. Pero básicamente nosotros le llamamos bloqueo porque sí, es un acto de guerra económica contra nuestro país. Nosotros hemos calculado al detalle, muy meticulosamente, esta cifra de más de 780.000 millones de dólares, que es lo que consideramos que ha significado el bloqueo para nosotros en todos estos años de revolución. Esto ha sido una cuenta bien detallada, reflejando afectaciones a nuestro comercio, reflejando oportunidades de negocio que no hemos podido satisfacer, reflejando inversiones que no hemos recibido por presiones, reflejando lo que Cuba tiene que gastar de más, porque en vez de poder tener un mercado para determinado producto en la Florida o en Texas o en Nueva York, tenemos que comprarlo en Nueva Zelanda o en el Medio Oriente o en Asia. Y esto significa muchísimo más plata en materia de flete, de seguro. Y también muchas veces en el mundo, un proveedor de determinado producto sabe que quizás es uno de los pocos que le vende a Cuba. Y entonces, con un chantaje increíble, nos dicen muchas veces, mira Cuba, este es el precio normal, pero como yo estoy incurriendo en determinados riesgos y Estados Unidos me puede castigar por este tema, mi precio es este. Y suben los precios del producto determinado. Estas son algunas de las partes de que está compuesta ese bloqueo. Estados Unidos presiona a países para que no inviertan en Cuba, a compañías para que no inviertan en Cuba, para que no negocien con Cuba. Los embajadores norteamericanos tienen una tarea a nivel mundial, que es perseguir las transacciones que puedan estar haciendo determinadas empresas con nuestro país. Son innumerables las empresas que han sido multadas por el gobierno norteamericano por negociar con Cuba. Recientemente ha habido grandes multas contra determinados bancos en Europa que han sido multados simplemente porque servían de bancos corresponsales a las transacciones comerciales cubanas. Y han habido también otras empresas de diferente corte, de diferente índole, que también han sido a lo largo de todos estos años sancionadas, multadas, extorsionadas por el gobierno norteamericano, si se puede decir, por el delito, el gran delito de negociar con Cuba. La realidad es que ha pasado muy poco. Bueno, establecimos relaciones diplomáticas,
ya no tenemos secciones de intereses en ambas capitales. Cuba tenía una sección de intereses en Washington, Estados Unidos tenía una sección de intereses en La Habana. Ahora, con el establecimiento de relaciones diplomáticas, pues tenemos embajadas en ambos países. Pero si bien esto pudiera haber significado incremento del turismo, incremento de los viajes, incremento del comercio, de la inversión, realmente y desafortunadamente solamente estuvo el acto formal de establecimiento de relaciones, porque la realidad es que no ha habido una flexibilización del bloqueo en lo absoluto, a pesar de que nosotros consideramos que el presidente Obama tiene posibilidades para avanzar en el desmantelamiento, al menos parcial, del bloqueo, de tomar muchas más medidas de las que ha tomado hasta el momento. Y esto no ha ocurrido, por lo tanto, el bloqueo sigue la política migratoria hostil contra nuestro país, siguen las transmisiones de radio y televisión Martí, siguen los programas subversivos contra Cuba y sigue instalada en el corazón de nuestro territorio una base militar norteamericana que debe ser sacada como parte también de los reclamos de Cuba en esta negociación con Estados Unidos. El bloqueo está conceptualizado como una ley del gobierno norteamericano y por lo tanto, teóricamente, tendría que ser el Congreso de los Estados Unidos quien derogue la ley. Pero nosotros estamos convencidos de que el presidente Obama puede hacer mucho más, de que el presidente Obama puede tomar medidas adicionales para flexibilizar el bloqueo norteamericano contra Cuba. El bloqueo hoy está digamos, estancado, está fijado en la legislación norteamericana, también gracias al lobby anticubano, al lobby de empresarios cubano-americanos, cubano-norteamericanos que quieren para Cuba la venganza, quieren contra Cuba, quieren vengarse contra Cuba, quieren golpear a Cuba y no consideran que puede haber una relación normal. Dentro del propio Congreso cada vez son más las voces que abogan por una normal relación con Cuba. Cada vez más son las voces en el gobierno que abogan por una relación normal con Cuba. Pero desafortunadamente no se ha podido avanzar en una legislación que elimine el bloqueo. Nosotros consideramos que más temprano que tarde esto sucederá porque el bloqueo es un acto ilegal, un acto ilegítimo, una acción totalmente contraria al derecho internacional y Estados Unidos, estoy convencido que más temprano que tarde tendrá que eliminar el bloqueo norteamericano. Mira, el presidente tiene amplias prerrogativas para flexibilizar aún más el bloqueo. Tiene prerrogativas para, por ejemplo, él ha permitido que empresas de telecomunicaciones pues puedan negociar con Cuba, puedan invertir con Cuba. Si tiene poderes presidenciales para que una empresa de telecomunicaciones lo haga, pues puede tener perfectamente esos mismos poderes para que empresas de otra índole, de otro corte, pues también flexibilicen su relación con Cuba, puedan invertir, puedan negociar con Cuba. Obama tiene posibilidades de flexibilizar por decreto presidencial aún más las posibilidades de comercio, de venta de productos cubanos hacia los Estados Unidos. Tiene posibilidades de flexibilizar los viajes de norteamericanos a nuestro país. Es decir, realmente, si bien consideramos que la ley tiene que ser levantada por el Congreso, también consideramos que el presidente Obama
tiene muchísimas más prerrogativas de las que ha accionado en este acercamiento entre ambos países en los últimos meses. Mira, nosotros no cejamos en el empeño. Nosotros no descansamos en este intento por hacer ver al gobierno norteamericano, hacer ver al Congreso de los Estados Unidos que el bloqueo es ilegítimo, que el bloqueo está condenado mundialmente. Yo creo que si Estados Unidos pudiera reflexionar sobre lo que significan más de 190 países en este mundo votando contra el bloqueo en Naciones Unidas y que solo Estados Unidos está, digamos, el único país que vota junto con Estados Unidos es Israel, y todos sabemos por qué. Que el mundo entero, incluyendo aliados de primer nivel de Estados Unidos, votan contra Estados Unidos en la resolución que Cuba presenta anualmente. Yo creo que hay más que argumentos suficientes para darnos cuenta de que Estados Unidos podría cambiar esa actitud y el gobierno norteamericano podría realmente tomar una actitud mucho más constructiva, mucho más realista y hacerle caso al clamor mundial que aboga por un cambio en la política norteamericana hacia nuestro país. La vida cotidiana de un cubano es afectada diaria e intensamente por el bloqueo. Nosotros hemos tenido que sufrir periodos en nuestra historia revolucionaria en los cuales ha faltado muchos productos necesarios, en los cuales ha habido escaseces extraordinarias. Hemos tenido que soportar privaciones de todo tipo. Y nuestro pueblo ha resistido. Nuestro pueblo es un pueblo revolucionario, es un pueblo que comprende y entiende los valores de la revolución. Por eso es que hemos podido librar esta batalla. Porque esta batalla ha sido una batalla del pueblo cubano, de todo el pueblo cubano, de 11 millones de personas que de manera estoica, de manera muy revolucionaria, han resistido privaciones, han resistido todo tipo de cosas que nos han faltado, de medicamentos que nos han faltado, de alimentos que nos han faltado, de las comodidades más normales de este mundo que nos han faltado, precisamente porque el bloqueo norteamericano ha impedido que Cuba tenga esos alimentos, esos medicamentos, esas comodidades de la vida cotidiana. En nuestro país hay personas que han muerto precisamente porque no han tenido a tiempo un medicamento que solamente lo comercializa una empresa norteamericana. Y al no tenerlo, pues esa persona ha empeorado su situación o incluso ha muerto. El bloqueo no es una cosa etérea. El bloqueo ha significado privación, ha significado muerte en nuestro país. El bloqueo ha significado cosas muy malas que ha enfrentado nuestra sociedad, pero las hemos enfrentado con valentía, las hemos enfrentado con confianza en la revolución, como la seguimos enfrentando. Y si de este proceso que estamos viviendo en estos momentos, este proceso de normalización de las relaciones, que todavía falta mucho, como yo te comenté, viene el levantamiento del bloqueo, pues felicidades. Sería algo muy deseado por el pueblo cubano. Pero si no, si desafortunadamente el próximo presidente de los Estados Unidos decide volver atrás, pues Cuba seguirá resistiendo, su pueblo seguirá resistiendo y seguiremos enfrentando el bloqueo, seguiremos enfrentando las políticas agresivas y subversivas contra Cuba, seguiremos enfrentando una política migratoria irracional y seguiremos enfrentando todo lo que venga
de Estados Unidos. Ojalá y el próximo presidente norteamericano comprenda que Cuba tiene derecho a existir como nación, que los cubanos tenemos derecho a existir y darnos el sistema sociopolítico que soberanamente nos hemos dado. Yo creo que eso sería un gran aporte a la paz y sería un gran aporte a la estabilidad en el mundo. Cuba está muy agradecida del pueblo y el gobierno ecuatorianos porque a lo largo de todos estos años pues ha acompañado a Cuba con su voto contra el bloqueo. Nosotros nos sentimos realmente muy satisfechos por el apoyo, no solo del voto, sino también de la denuncia, de la crítica directa al gobierno norteamericano por el mantenimiento del bloqueo norteamericano contra Cuba. Todos los países del mundo, incluido Ecuador, se perjudican por esta política, porque sus empresas pueden ser multadas, porque, digamos, hay imposibilidad de utilizar el dólar en las transacciones. Cuba no puede utilizar el dólar todavía en las transacciones, aunque teóricamente ya lo podemos utilizar, pero la realidad nos indica que no lo podemos hacer. Y eso perjudica al comercio de Cuba con Ecuador, pero perjudica al comercio de Cuba con muchos países del mundo. Entonces, nosotros realmente estamos y estaremos eternamente agradecidos por la actitud valiente que el compañero presidente Correa ha tenido siempre al enfrentar a esta política de bloqueo y todas las políticas agresivas que contra Cuba ha desarrollado el gobierno norteamericano. Tenemos que recordar que el presidente Correa, con una actitud valiente, dijo que si Cuba no iba a estar representada en la cumbre de las Américas de Panamá, pues Ecuador no iría. Y a partir de ahí, bueno, pues surgió un movimiento que culminó con la presencia de nuestro país en la cumbre de las Américas de Panamá. Por lo tanto, nuestro agradecimiento y nuestra estima al gobierno y al pueblo ecuatoriano por su labor valiente, por su actitud valiente frente al bloqueo.